Arrancamos. Entonces vamos a ver medianamente en qué se basan estas prácticas con Arduino. ¿Por qué? Porque digamos que hay algunos elementos que escapan a lo que es la materia. Teóricamente ustedes ya tienen el video de cómo funciona Arduino, cómo se programa. Entonces vamos a ir viendo los distintos ejemplos y vamos a ir viéndolos respetando todo lo que vimos en programación. O sea, nosotros vimos que hay básicamente tres estructuras básicas para hacer un programa. O sea, una secuencia de órdenes, una serie de decisiones o una serie de repeticiones, que pueden ser condicionales o incondicionales. Entonces vamos a ver cómo usamos esto en Arduino, que es una aplicación de tipo más real que lo que es la aplicación virtual de un programa ejecutándose en la computadora. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Que lo estuvimos viendo la clase pasada, es cómo se maneja un LED. Un LED es una lámpara de sentido direccional, o sea, es un diodo que si se polariza en sentido directo emite luz. Entonces yo conecto una batería con un diodo, cierro un interruptor, circula corriente y el diodo se prende. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos, en lugar de usar una batería, vamos a usar una de las entradas y salidas programables del Arduino que permite generar un valor de tensión similar al de una pila. Entonces, yo voy a tener acá el Arduino. Lo que voy a hacer va a ser conectar en uno de sus pines el LED y según yo le dé la orden a que este pin vaya a estado alto, o sea que tenga un valor de tensión positivo, en ese momento se me va a iluminar el LED. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fíjense, tengo el circuito armado con el FreeSync, el esquema medianamente ordenadito. Acuérdense que el FreeSync se lo da ordenado, pero pueden ir acomodando las líneas del circuito para que les quede medianamente prolijo. ¿Y qué es lo que hago ahora? Quiero probar esto. Bueno, primero configuro el pin este con el comando pinMod para decir que este pin que conecto al LED es una salida. Después, ¿qué es lo que hago? Le doy la orden de encender, hago una demora, lo apago, demoro otro rato y vuelvo nuevamente a prender. Entonces lo que veo es este LED prendiendo y apagando. Este sería el primer caso. Fíjense que es una secuencia de órdenes lo que yo le estoy dando. Por eso estamos viendo lo que es el esquema secuencial. Vamos a ver entonces un semáforo que no es ni más ni menos que esto repetido 3 veces. Yo voy a tener que usar un segundo LED. Con las propiedades del LED puedo ir cambiando el color. Y vuelvo a repetir la misma secuencia de orden, nada más que para 3 LED. Configuro los 3 pines estos como pines de salida. En el FreeSync, cuando yo armo el circuito, lo que tengo que ir a ver es la propiedad del LED que pongo acá y cambiarle el color dentro de las propiedades. Y después inicio la definición de los pines estos como pines de salida. Y después prendo un LED, lo apago, prendo el segundo LED, lo apago, prendo el tercer LED, lo apago, y en la secuencia que tiene la parte principal del Arduino, que es el loop, esto se va ejecutando y tengo la secuencia de un semáforo. Esto es, fíjense, lo que estoy haciendo es, si yo dijera, estoy sacando del Arduino. Ahora lo que puedo hacer ahora es leer el Arduino. O sea, lo estoy usando para escribir. Ahora lo voy a usar para leer. Y lo que vamos a leer es el estado de una llave. Algo sobre los estados de llave.
Si yo tengo una llave, ¿cómo sé si la llave está abierta o está cerrada? Necesito de alguna manera generar alguna referencia de voltaje, y para eso utilizo el siguiente esquema. Tengo una resistencia y tengo la llave. En primer momento, cuando la llave está abierta, este punto prácticamente tiene el valor de la pila porque no circula ninguna corriente. Cuando yo cierro la llave, conecto este punto con la referencia 0 volts. Entonces lo que voy a recibir en este punto es 0 volts. O sea que yo sé que si la llave está abierta, acá voy a ver un valor que habíamos definido como alto. Y si la cierro, voy a tener en este punto un valor que habíamos definido como bajo. Entonces lo único que tengo que hacer ahora es conectarlo a mi Arduino y voy a tener la posibilidad de leer el estado de una llave. O sea, si yo quiero darle un comando, lo lógico es que lea un estado de una llave. Si yo quiero prender algo, el estado de la llave es lo que voy a utilizar. Entonces, básicamente lo que hago es esto. Conecto a los 5 volts que tiene el Arduino una resistencia. Fíjense, esto ya viene puesto con el Arduino. Conecto la llave y la envío a tierra, o puedo usar también directamente la tierra que tiene definida el Arduino. Entonces, ¿cómo voy a trabajar ahora? Le digo al Arduino que hay que definir la entrada como entrada. Y voy a leer esto. Ahora, ¿cómo me entero de que el Arduino leyó y está viendo si esto es o no alto o bajo? Y bueno, lo que voy a hacer es directamente voy a definir esto como entrada y voy a definir la comunicación entre el Arduino y el cable serie que va a la computadora. Voy a iniciar la comunicación. Para iniciarlo directamente le digo en la parte de configuración que inicie la comunicación serie en 9600 baudios, que es la velocidad en que se transmite la información entre el Arduino y la computadora. Y lo que hago es directamente leo el estado de la llave y lo envío por el puerto serie a la computadora. Entonces yo voy a ir a ver en valor 0 o 1 si esto está abierto o está cerrado. Fíjense que es una secuencia. Leo, envío, espero un rato más, leo, envío, espero un rato más. Seguimos trabajando en secuencia. Primero escribimos y ahora leemos. Aunque también estoy escribiendo por el puerto serie. O sea, puedo escribir en distintos lugares y puedo leer desde distintas fuentes, que ahora son fuentes físicas. El siguiente ejemplo nos permite leer de un potenciómetro. ¿Qué es un potenciómetro? Potenciómetro es una resistencia básicamente construida de carbón que tiene un contacto que desliza sobre esa pista de carbón. Es como si fuera una pista de carbón y yo voy deslizándome a través de esa pista con algo que llamamos cursor. Entonces, si yo tengo un valor de 5 volts, pues la fuente que tiene el Arduino, en lugar de una batería de 5 volts, ahora tengo el Arduino que da 5 volts. Si el cursor está en el extremo superior, me entra toda la tensión de la batería. Si el Arduino está en la posición esta, fíjense que está en contacto con 0 volts. O sea, en este caso voy a tener 5 volts y en este caso voy a tener 0 volts. Y en cualquier punto intermedio me va a dar una proporción entre 5 y 0 volts.
O sea que dependiendo de la posición, si yo estoy a la mitad, por ejemplo, me va a dar 2,5 volts. Entonces yo tengo una manera de leer algo proporcional, una magnitud de tipo variable. Ahora bien, ¿con qué lee el Arduino este? El Arduino dispone de una serie de entradas, como habíamos visto, de entradas analógicas, que se usaban precisamente para leer esto. La primera entrada analógica es la entrada 0 del Arduino, o sea que yo directamente puedo tener en mi 5 volt conectado esto, el potenciómetro a tierra y el punto medio conectado acá. Como esta ya es un pin del Arduino que tiene una función definida y no se cambia, no necesito programarlo, porque el Arduino tiene ese pin exclusivamente para ese tipo de función, entonces no es necesario programarlo. O sea, en el setup no solamente, lo único que voy a hacer es iniciar la comunicación para que yo a través de la computadora sepa en qué posición está el cursor del potenciómetro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Definimos el valor de la tensión, leo en el puerto A0 en una variable, la variable que me va a devolver A0 es un valor entero que varía entre 0 y 1023. 0 corresponde a 0 volt y 1023 va a corresponder a 5 volt. Entonces lo que tengo que hacer es generar una variable de punto flotante que lo que haga es hacer esa distribución. O sea, divido 5 por 1023 y lo multiplico por el valor de la lectura. Y esto, acuérdense que va a una variante flotante. Un pequeño tip. Cuando utilicen este tipo de variables, Arduino puede entender que como esto es entero, esto es entero y esto es entero, esto podría ser un número entero. Con lo cual van a empezar a tener algunos programitas. Entonces, hagan esto. Y desaparece el problema. Puede ser que esto les dé como resultado un número entero, o sea, no van a ver los decimales de esto. Agréguenle ceros a los números esto y les va a dar automáticamente esto bien con la cantidad decimal. Bien. Vamos a ver ahora un control un poquitito más real, que es cómo se arranca y se para un control. Un motor, perdón. Estos motores que vamos a utilizar son servos de movimiento continuo. El servo de movimiento continuo, a diferencia de un motor paso a paso que vamos a ver en otro ejemplo, básicamente le tengo que dar una posición y se mueve hasta la posición deseada. Se alimenta con 0 y 5 volt el motor y por la pata de control yo le voy dando pulsitos y en función de la cantidad de pulsitos cuánto se va desplazando ese servo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es cargar el controlador. Necesito una librería especial para manejar el servo. Esa librería me va a decir en primer lugar dónde está. Le tengo que decir a esta librería que inicie el objeto servo, myServo. Le puedo poner esto que yo llamo myServo, le puedo poner el nombre que quiera, es un objeto que yo creo. Lo que pasa después, todas las órdenes que yo le dé van a utilizar myServo como identificador. Supongamos que yo tenga dos servos, quiero manejar dos motores. Le puedo poner motor 1 y motor 2, y voy a tener dos objetos. En la parte de configuración voy a tener que decir dónde está la patita de control del servo. Por eso viene el comando attach. Según el nombre que yo le dé al motor, le agrego attach y automáticamente me va a identificar que ahí tengo la patita de control del motor. Y él se va a encargar de darle los pulsos necesarios. Yo lo único que le voy a tener que dar es un número entero entre 0 y 180, que va a ser la posición de giro del servo. Hay dos tipos de servo que se suelen usar,
sobre todo en Arduino. Los que solamente pueden variar entre 0 y 180 grados, o sea, está restringido la cantidad de giro que puede hacer, o los que tienen giro continuo. En particular, el que tienen acá es un servo de giro continuo. O sea, yo puedo seguir haciéndole, dando vueltas y gira como un motor común. Entonces, una vez que lo configuré, inicio una variable entera que va a indicar la posición, ¿no? Le digo que voy a escribir en el servo la posición que yo quiero que se mueva y automáticamente se va a ir moviendo. Si yo le voy dando de a uno, incrementándolo, lo que voy haciendo es hacerlo girar. Lo pongo en un ciclo infinito y el servo va a empezar a girar en forma continua. El teclado de membrana. Y esto es un poquitito más complicado. El teclado de membrana, que se utiliza, ustedes vieron que tienen montones de elementos que ustedes tienen el tecladito, apretan, lo usan hoy en día en la mayoría de lo que se llama dispositivos IoT, tienen ese tipo de teclado. O sea, en la puerta de las heladeras nuevas que vienen con IoT, ustedes les setean el frío. Funcionan esos teclados. Esos teclados en realidad son matrices de llaves. Vamos a verlo un poquitito en 2x2 para que entiendan el concepto. Cada llave que yo tengo, o sea, cada botón de un teclado de membrana o cada tecla es en realidad una llave, la cual tiene un conjunto de filas y columnas. Entonces fíjense, si yo aprieto esta llave, yo esto le puedo superponer la membrana, que es lo que va arriba, y fíjense, yo tengo 4 botones para apretar en mi tecladito. ¿Cómo sé que apreté este? Porque estoy cerrando el circuito entre esta fila y esta columna. ¿Cómo sé que apreté este? Porque estoy cerrando el circuito entre esta fila y esta otra columna. ¿Cómo sé que apreté este? Porque cierro el circuito entre esta fila y esta columna, y acá porque cierro esta fila y esta columna. Fíjense que básicamente hay librerías que directamente lo pueden hacer sin mucho problema. Yo les puse en el ejemplo esto para que vean que es bastante simple hacerlo con los comandos que necesitamos, porque no necesitamos ningún conocimiento nuevo. Si yo quisiera ahora hacer esto, fíjense, yo le puedo conectar esto a un pin que sea salida, y a este lo puedo conectar a otro pin que sea salida. La columna la voy a conectar a un pin que sea entrada, y esta otra columna la voy a conectar a otro pin que sea entrada. ¿Qué es lo que pasa? Si yo ahora envío un alto por acá, perdón, vamos a ser más estrictos. Una de las ventajas que tiene Arduino es que Arduino ya tiene sus entradas a las cuales se puede poner una resistencia a 5 volts. Basta que yo le digo que esta es una entrada con pull-up. Al decirle que esta es una entrada con pull-up, le estoy diciendo que se va a 5 volts automáticamente. Entonces, esta entrada, ¿qué es lo que va a estar leyendo permanentemente? Alto. O sea, va a leer siempre una entrada alto. Y acá normalmente, si yo no tengo nada, va a estar en alto, porque esto está en el aire.
Entonces, si yo acá le doy 0 volt y aprieto esta tecla, en esta entrada, ¿dónde va a pasar? ¿De alto a cuánto va a pasar? Abajo. Entonces yo sé que como le puse 0 volt en esta fila, apreté esto, me va a aparecer 0 volt en esta columna, que es lo que va a leer la entrada del Arduino. Entonces, ¿cómo identifico las llaves altas? Primero, vamos a llamar línea 1, línea 2, línea 3 y línea 4. Esto para que tengan el mecanismo de lectura, nada más. Yo le voy a la línea 1, le mando un bajo. Leo la línea 2. Si la línea 2 es un bajo, ¿qué significa? Que yo apreté esto. Si no, apreté esto otro. Si apreté por esta, entonces eso significa que apreté la tecla, vamos a identificarlas como las teclas A, B, C y D. ¿Esto qué significa? Que yo apreté A. Y si yo acá apreté la tecla, en 4 me tiene que aparecer A. Si yo ahora aprieto la tecla B, me tiene que aparecer por 3. En 3 tengo que tener bajo, y esto quiere decir que apreté la tecla B. Ahora cambio esto. Mando esto de vuelta para arriba y esta otra la mando para abajo. Le pongo un low acá. Entonces, por 2, mando un low. Si ahora me aparece un bajo en la pata 3, ¿qué tecla apreté? Está bien. Entonces, si yo tengo en 4, tengo un low, apreté C. Y si en 3 tengo un low, apreté D. Entonces, fíjense, yo directamente haciendo esta maniobra, que es escribiendo y leyendo voy mandando un 0 por cada fila y leo las columnas, y con eso puedo saber qué tecla apreté. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá hay una manera que es bastante fácil, que es decir, yo voy a generar un vector de los caracteres que yo tengo acá en el teclado. Y voy a decir, esto es la tecla 1, esto es la tecla 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a ir haciendo? Voy a ir viendo, voy a ir identificando el botón tecla. Lo arranco en 0. Antes de leer esto pongo fíjense, esto está en bajo. Entonces yo digo, lo único que tengo que hacer es ver el botón 4, que va a ser 0 negado, que sería la única posibilidad que me aparezca en 1, por tecla. Y voy haciendo lo mismo. Hago tecla más. Acá hago esto negado por 3, por tecla. Solamente si esto está apretado, y esto lo mando lo mando a otra variable que sea botón. Fíjese que mientras no está apretado, está en 1. Como negado es 0, por tecla botón va a tener valor 0. A no ser que alguna de esas teclas yo la haya apretado. En ese caso va a tener botón 1, va a tener esto en 1, multiplicado por tecla, que es el número de la tecla que estoy recorriendo, y me va a botón. Esta es una pequeña trampa para hacerlo de forma secuencial y no que sería lógico. ¿Cómo sería lo más lógico hacer esto?
¿Con qué? Para ver si lo apreté. En lugar de hacerlo con este pequeño truquito matemático. Claro, con una decisión. Pero ¿qué estamos viendo? Secuencia. Entonces no tengo que preguntar. Hago un pequeño truco matemático. De vuelta lo mismo. Esto es 4. Voy aumentando tecla. Multiplico esto por tecla. Y lo almaceno en botón. Esto por 3. Tecla. Botón. Acá al final. Tuve que incrementar tecla. Acá al final, si apreté algunas, ¿qué me va a quedar? En numérico esto. ¿Sí? Si yo tenía un string, S, que era A, B, C, D, S, de botón -1, acuérdense que en C empiezan los vectores empiezan en 0. S de botón me va a decir cuál fue la tecla que yo apreté. A, B, C o D. Bueno, esto mismo que yo les puse en 2×2 está hecho acá en 4×4. Entonces al final envío por la puerta serie cuál fue la tecla que yo apreté. Lo más fácil hubiera sido usar una cadena de if, pero if no son secuenciales. Bien, el mismo problema de las decisiones secuenciales. Vamos a suponer que yo quiero ahora tener un display de 7 segmentos. ¿Vieron los dígitos de 7 segmentos? Un display de 7 segmentos se lo llama así porque fíjense, cada segmento tiene un nombre. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, 4 del costado, 3 acá. Y con la combinación de estas yo puedo armar cualquier número. O sea, si yo quiero poner el número 1, tengo que prender este segmento y este segmento. Si quiero el número 2, prendo este y este. Básicamente, cada uno de esos segmentos se comporta como la lamparita LED que vimos al principio. O sea, yo en realidad, si quisiera ver esquemáticamente lo que es un display de 7 segmentos, en el FreeSync se nos muestra de esta manera, fíjense. Cada uno de estos es un LED. Entonces yo puedo tener un conjunto de 7 LED y esto lo conecto al A, al segmento B, al segmento C, al segmento D, al segmento E, al segmento F y al segmento G. Entonces, podría ser que yo tuviera la primera configuración, acuérdense que este habíamos dicho se llamaba cátodo y este se llamaba ánodo. Si la parte en común de los LED es el cátodo, se llama configuración de cátodo común. Si yo usara este y lo habilitaría por acá, sería de ánodo común. En este caso, fíjense que el display que estamos usando es un display de cátodo común. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Conectar cada una de estas ¿a qué? A una de las salidas del Arduino. Y después ir armando la combinación. Voy a ir sacando secuencialmente con una demora todos los números. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me fijo cuáles tengo que dar low, cuáles tengo que dar high. Acuérdense que con el en high se prende el LED. Si yo quiero poner el 1, fíjense, el A tiene que estar en 0.
el A está en 0. El B en alto, el C en alto y todos los demás en bajo. Y ahí imprimí el 1. Profe, Sí. ¿pero por qué con demora? Porque si vos ponés que Porque hacer si el no, acordate que eso tarda 1 milisegundo, no lo verías la vuelta. Está bien, está bien. Verías No, si no sé. el segmento parpadeando. Necesitas la demora para que más o menos tarde un segundo y veas cómo sería un pequeño reloj que está variando de 0 a, o de 1 a 0 o de 0 a 9, según como lo quieras hacer para obtener todas las combinaciones numéricas. Acordate que esto más o menos lo ejecuta en el orden de 10 milisegundos, no podrías ver toda la ejecución. Incluso después cuando hablamos de relojes y demás, tengan en cuenta que en general decimos, o sea, despreciamos el tiempo de ejecución respecto de las demoras, pero cada demora de estas tiene un tiempo de ejecución que generalmente es la milésima del milisegundo. Pero si yo hiciera un reloj y quiero que el reloj tenga suficiente exactitud, tendría que los delays restarle lo que tarda en hacerse cada una de estas instrucciones, porque si no a la larga el reloj adelantaría o atrasaría. Bien. El display de 7 segmentos es otro de los elementos que solemos tener acá. ¿Cómo funciona este display? El display tiene una cantidad de líneas y una cantidad de caracteres. Esto como si yo tuviera acá un conjuntito de caracteres. Normalmente estos suelen ser de 8 por 2, 8 por 4, 16 por 2, 16 por 4. ¿Eso qué significa? Que yo tengo acá 16 caracteres y tengo 2 filas. Y si tuviera 16 por 4 voy a tener 16 caracteres y 4 filas de 16 caracteres. Esto es en función de la característica constructiva de este display. Este display se maneja con 4 líneas de datos. Esas 4 líneas son 4 salidas del Arduino. Y se maneja con 2 señales de control. Una se llama RS, otra se llama Enable. Hay una tercera que se llama Write, que directamente esta se manda a una señal bajo, y después la alimentación, que son el negativo y el positivo de 5 volts. Yo con esto prendo un display y a través de esto le voy escribiendo lo que yo quiera. Lo podríamos controlar, pero no tiene mucho sentido porque es bastante complejo, entonces directamente usamos la librería. La librería es la liquidtwister.h. Directamente, antes del seteo, no se usa en el seteo, le indico cuáles van a ser los pines que yo voy a usar. Y básicamente, los primeros 2 números son estos 2. Y después, en secuencia, los 4 que yo utilizo para pasar datos. Esto es para control, que son los 2 primeros, y los 4 para pasar datos. Una vez que inicializo, lo que hago es inicializar el display, el LCD, y directamente lo configuro en 16 elementos por fila y de 2 filas. Después pongo el cursor en 0, digo en qué lugar quiero empezar a escribir, y puedo elegir cualquiera de los
lugares, yo tengo acá como si fuera una matriz de 16 por 2 caracteres. Entonces puedo decir en qué lugar quiero escribir cada una de estas cosas. Pero si yo digo me voy a la 00, me voy a partir de acá. Entonces directamente puedo imprimir. Voy con el comando lsdprint y escribo un texto. En este caso inicializamos una variable entera. Y después de esto nos vamos abajo y me voy al 01, el elemento 0 de la fila 1, y ahí voy a escribir el número de este entero. Incremento el entero, le doy una demora y voy viendo cómo tengo un cartelito y un número que va variando. Pero podrían escribir en cualquier parte lo que ustedes quieran. Porque todos esos números son salidas. ¿Cómo? Todos los números esos que hay en los de control de datos son salidas. Estos sí, son salidas, pero ya no lo manejás desde el setup. ¿Por qué? Porque tenés la librería y la librería sola define las patas que usa. No necesitas definirlas en el setup. En el setup sí le vas a tener que decir, ¿no?, qué cantidad de columnas y cantidad de filas tiene el display ese. Nada más. Y después lo usás. Le indicás la posición y qué es lo que querés escribir. Tenés también un comando para borrar todo lo que tiene el display, y hay otro para hacer una prueba también de dígitos. Bien. Entonces con esto tienen los elementos más comunes de lo que podríamos hablar, lo que es la IoT hoy en día. Vamos a ver entonces con otros elementos la segunda estructura, que es la estructura de decisión. Entonces, vamos a usar el mismo circuito que teníamos antes, pero lo que vamos a hacer, vamos ahora, en lugar de que el mensaje sea fijo, vamos a usar el monitor serie para escribirle datos, porque el monitor serie tiene dos sentidos: yo puedo leer o puedo escribir. Si ustedes se fijan, en la parte superior del monitor serie les aparece un renglón que ustedes pueden ubicarse ahí, escriben lo que quieren, apretan enviar y automáticamente va desde la computadora hacia el Arduino. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a dejar el display, entonces lo que ustedes escriban desde el monitor serie va a aparecer en el display de cristal líquido. Pero para eso vamos a tener que ver qué fue lo último, si hay algún dispositivo, si hay algún dato entrante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Volvemos a inicializar el display de cristal líquido que vimos recién. Inicializamos la configuración serie, y ahora ¿qué es lo que pasa? Hay una de las órdenes de la comunicación serie, que es decir si hay un dato recibido. Entonces, pregunto si hay datos recibidos. Fíjense que ahí empiezo a ver, si hay datos recibidos tengo que escribirlos, si no, no lo hago. Entonces lo que hacemos es, si no hay datos, no hago nada. Ahora, si hay datos, ¿qué es lo que hago? Leo qué dato me entró, lo imprimo en el LCD y se lo vuelvo a enviar como forma de colación. ¿Ustedes saben lo que es la colación en comunicaciones? Colación es confirmar que recibí el mensaje. Por eso es un término que se utiliza mucho, los radioaficionados los utilizan mucho, que básicamente se dice, cuando yo mando un mensaje para estarme seguro que lo mandé, se espera la colación del mensaje. Realmente hay un código en el cual dice lo recibió, directamente se repite el mensaje para asegurarme que no hay errores. Bien, entonces hacemos eso, solamente volvemos a escribir el mensaje y lo escribimos en el display de cristal líquido. Si no hay mensaje,
queda en el último que envió, queda esperando que aparezca un nuevo mensaje. Fíjense, ahí empezamos a usar la decisión. Ahora vamos a combinar los elementos que ya vimos, el LED y la llave. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El LED se va a prender en función de que yo haya leído el estado de la llave. Entonces conecto la llave, el LED, y ¿qué es lo que hago? Inicio un pin para activar el LED y otro pin para leer la llave. Tengo ya los dos pines designados. Leo la llave. Si la llave está prendida, en ese caso prendo el LED. Si no, queda abajo. Si la llave está apagada, esto va a ser falso y apago la llave. Entonces, en función del estado de la llave, yo puedo prender o apagar un LED. Fíjese que antes teníamos solamente el comando if, ahora aparece el if else. Bien, vamos a hacer lo mismo, pero ahora con un potenciómetro y un determinado valor. O sea, dejo el LED, saco la llave, pongo un potenciómetro y voy a leer el valor del potenciómetro. Fíjense que, como dijimos, acuérdense que la entrada analógica es una entrada específica del Arduino, no necesita ser definida en el setup. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Directamente defino la pata de control del LED, leo la entrada analógica y yo definí antes acá un valor máximo. Directamente voy a usar los valores enteros de 0 a 1010, algo que esté más o menos por la mitad. Digo, si se supera la mitad prendo el LED, si no, no lo prendo. Entonces leo, pregunto si el valor supera o no. Si el valor lo supera, prendo. Si no lo supera, lo apago. Más o menos, fíjense que eso es análogo a lo que pasa con el indicador del tanque de nafta. Ustedes ven que cuando lo que ustedes tienen es un indicador de nafta, que cuando llega en determinado momento se está quedando sin nafta, se prende el LED, y cuando le cargan nafta deja de aparecer. Es exactamente el mismo principio. O sea, con eso ya pueden volar un tanque de nafta. Profe, ¿se puede poner con eso manejar la intensidad del LED? Hay algunos LED de estos que tienen control de intensidad, sí, son los LED de las lamparitas actuales, en el cual la salida es variable. Tenés una salida en esto que es variable, que lo cual podrías hacer variar la intensidad de esa. Entonces, en función de eso podés hacer variar la intensidad. No, el LED común solamente tiene prendido o apagado. Le podés variar la intensidad variándole esta resistencia, porque la corriente que pasa es mayor o menor. Pero también se puede, hay distintas técnicas, o sea, lo podés prender y apagar más rápido o menos rápido, entonces te va a dar la ilusión de que es más intenso o menos intenso, que es lo que decía él. Eso también sería otra técnica, para lo cual tendrías que generar un pulso en esa salida. Pero si tenés un LED que ya se controla de esa manera y tenés un pin, busquen siempre la manera más fácil, para complicarnos la vida y tiempo. Bueno, vamos a hacer la misma prueba que antes. Podemos arrancar o parar el motor con la llave. Volvemos a poner la llave que teníamos antes y conectamos el servomotor. Entonces, con la llave, ¿qué es lo que voy a hacer? Y voy a hacer que el motor arranque o pare. Fíjense que esto es el mismo principio de control que ustedes utilizan en máquinas industriales. Ustedes no van y cortan la corriente directa de una máquina industrial. Tienen un pequeño actuador, entonces ustedes van manejando de este sistema y hace que arranque o pare un motor. En lo cual lo único que hacen, vuelven a cargar la librería del servo, definen la característica del servo, cuál es el pin que están controlando el servo, ponen cuál es la pata con la que van a leer. Fíjense que ahora ya no uso resistencia, porque uso, como ya vi que tenía una resistencia interna, la defino con la resistencia interna de la llave, no necesito poner, como poníamos en el primer caso, poníamos una resistencia para leer la llave.
Y directamente lo que hago es ver si esto está abajo o no. Si está abajo lo hago mover, si no. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como este es un servo, cada vez que yo apriete la llave se va a mover. Si no aprieto la llave queda parado. Lo mismo con el potenciómetro. Fíjense, reemplazo la llave por el potenciómetro, conecto el potenciómetro a la parte analógica y si quiero tener un monitor por el puerto serie. ¿Qué significa crear un monitor? Voy a informar lo que está haciendo el Arduino. Entonces, inicio la comunicación serie, leo la señal del potenciómetro, si supera determinado valor, hago arrancar el motor, si no, no. Y simultáneamente le estoy diciendo qué valor leo y le estoy comunicando a través de la comunicación serie si arranqué o no el motor. Y después le doy la orden al motor de que mueva o no mueva, en función del estado. ¿Ven? Siempre, acuérdense, cuando hagan estas cosas, de agregarle un delay. Porque eso se ejecuta a muy alta velocidad. Si ustedes no lo pausan, va a ser un lío. De hecho, los pulsos al servomotor pueden ser muy rápidos y el servomotor queda medio loco. Fibrila, yo diría prácticamente. ¿Me alcanza a dar la vuelta o algo? Bueno, y ahora empezamos a jugar con el teclado. Yo tengo que identificar una determinada orden con el teclado. Fíjense, ahora la voy a hacer más fácil. Defino el teclado y tengo un LED que se va a prender en función de una orden que yo le doy por el teclado. El caso de la heladera que le pone más frío, menos frío, o le pone modo vacaciones, ahora que viene eso está genial. Ustedes se van a modo vacaciones, gastan la cuarta parte. Claro, pues no van a abrir y cerrar la puerta, entonces el control de frío es distinto. Entonces baja, se acomoda a un ritmo de funcionamiento distinto. Está genial el sistema. Bien, fíjense, defino todos los pines que necesitaba para el otro, pongo con cuál activo el motor y ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense, como solamente voy a usar dos teclas, lo único que tengo que hacer es ubicar dos teclas que estén bajo la misma fila, que es donde le voy a mandar el pulso bajo. Y después solamente pregunto si cuál de las dos está activada. Entonces mando el pulso y digo cuál de las dos está activada. Si está activada, fíjense, en este caso creo que los comandos eran esta y esta. Usaba el asterisco y el slash. Entonces, si yo apretaba una se prendía el LED, si apretaba el otro se apagaba. Entonces, le mando el pulso bajo, pregunto si está bajo la tecla esta, según que esté bajo la tecla que corresponda, prendo o apago. Si no es ninguna de las dos, lo ignoro, no me interesa, le doy una demora y lo sigo dando vuelta. Entonces solamente con esas dos teclas yo puedo prender o apagar el LED. Estoy combinando los distintos elementos que estábamos viendo, siempre tomando alguna decisión. Lo mismo lo vamos a hacer con el motor. Fíjense que incluso si yo tuviera control de velocidad, podría acelerarlo o desacelerarlo. Fíjense que los motores actuales funcionan de esa manera. Los motores eléctricos, el acelerador lo único que es un potenciómetro, un poquito más elaborado, ¿no? Pero es un potenciómetro básicamente, y si ustedes le dan para un lado, lo apretan, acelera el motor, si lo sueltan, deja de funcionar el motor. Entonces, en este caso vamos a usar solamente el teclado y también con dos teclas A y B, A y C creo, arrancamos y paramos el motor. Lo único que hago es incluir, en este caso, la comunicación serie para indicar a la computadora qué es lo que pasó, si arranqué o no arranqué el motor en función del estado del teclado. Lo voy haciendo lo mismo que antes. Le pongo el bajo, veo si apreté la tecla o no apreté la tecla y le mando la comunicación a la computadora y la comunicación al motor.
Bien. Entonces, estas son algunas aplicaciones reales con la estructura de decisión. Vamos a ver entonces la estructura de repetición. Bien, las estructuras de repetición. Volvemos de vuelta al LED. Voy a hacer una secuencia de que el LED se prenda y apague 10 veces. Entonces, nuevamente, hay una llave que lo controla. O sea, si la llave está prendida, prendo y apago 10 veces, si no, no. Defino uno para leer la llave, otro para prender el LED. Y entonces pregunto, si la llave está apretada, o mientras que la llave esté apretada, fíjense, no necesito poner un if, puedo poner un mientras, porque si yo lo dejo apretado, va a seguir. Cuento de 0 a 9, prendo y apago el LED, como hacía en el primer ejemplo que vimos, le doy una demora y vuelvo a hacerlo. Mientras la llave esté prendida, va a hacer una secuencia de 10 veces prender y apagar. Cuando apago la llave, termina la secuencia que estaba haciendo y vuelve a esperar que yo prenda la llave. Lo mismo lo vamos a hacer ahora con un motor. O sea, vuelvo a poner el servo, cargo la librería, defino la pata de control del servo y en función del estado de la llave yo voy a hacer que el motor vaya moviéndose o lo apago. Entonces en este caso, fíjense, yo prendo la llave y se van moviendo mientras la llave esté prendida. Apago la llave, se apaga el servo. Fíjense que lo que estoy usando es, para mover el servo ahora, la secuencia for. No era como antes que yo usaba la propiedad del loop para ir incrementando la variable. Ahora hago un for para ir dándole un movimiento continuo que vuelve a empezar si la llave sigue estando prendida. Y ahora lo que voy a hacer, lo voy a controlar directamente por el puerto serie. Con las películas de hacker que tengo siempre en la computadora y mueve la cosa, bueno, el motor de la puerta lo controlo por la puerta serie, que en realidad es lo mismo que están haciendo ustedes. Fíjense que la IoT no son más que if, else, while, for y comando de acción directa. Y hacemos una película con eso. Entonces, inicio la comunicación serie, pongo el puerto, y ahora ¿qué es lo que empiezo a preguntar? Empiezo a preguntar si tengo algún mensaje disponible. En caso de eso, muevo el motor y lo voy a mover en función del mensaje que yo reciba, que puede ser un número que me va a decir hasta dónde lo tengo que mover. Si yo le mando un número de 1 hasta 180, lo mueve hasta 180, y si no, lo vuelve a mover por el otro lado. Con el número negativo lo mueve para el otro lado. De esa manera yo puedo controlar la acción del motor, no desde una llave, no desde un elemento, sino lo puedo controlar a través de la computadora, que le doy el valor a donde yo quiero que se mueva el servo. Vieron que para manejar muchos dispositivos de IoT yo tengo que apretar un determinado tiempo una llave, y si apreté en determinado tiempo una llave me habilita a hacer alguna otra cosa, poder configurar o demás los dispositivos. Bueno, en realidad no es más que un retardo, yo tengo que contar el tiempo que estuvo la llave apretada. Entonces lo que vamos a hacer es contar los segundos que una llave esté apretada y lo voy a mandar al display. Entonces, ¿qué es lo que hago? Inicializo una llave, tengo el display conectado, el LCD. Entonces, mientras la llave esté apretada, ¿qué es lo que hago? Voy contando y lo voy mandando al display esa cuenta.
Cuando yo suelto, queda la última cuenta. Hasta que lo vuelva a apretar y en ese caso empiezo de vuelta de cero. ¿Está? Eso es básicamente lo que podemos hacer con este punto. Fíjense que generalmente este mecanismo, que es hacer un while mientras la tecla esté apretada, es lo que se hace para identificar un modo comando. Si yo acá después le pongo un if, modo comando activado, empiezo otra secuencia de órdenes, de lectura de los datos. Bien, el viejo problemita del reloj. Lo vimos en diagrama de flujo, lo vimos en C, ¿por qué no verlo con Arduino? Ahora, fíjense. Ahora voy a usar solamente el monitor serie. Podría usar el LCD, podría utilizar el display de 7 segmentos, ¿no? Ahí para utilizar una cantidad de cosas enormes. Vamos a utilizar el puerto serie para hacerlo más simple. El ciclo for para las horas, el ciclo for para los minutos, el ciclo for para los segundos. Mando la información de hora, minuto y segundo. Incremento, le doy una demora de un segundo a esto y vuelve a repetirse el ciclo. Cuando esta hace los 60 segundos, paso al for de minuto, incremento el for de minuto, vuelve a repetir este. Entonces fíjense, con 3 for y una demora de un segundo tengo reloj. Acuérdense, y acá viene el tema que es importante, que estas órdenes que están en el ciclo de un segundo tardan su tiempo en ejecutarse. O sea que en realidad el segundo va a tardar un poco más. Yo voy a tener 1, capaz 0,1 o 0,2 segundos. Esos 0,2 se van a ir acumulando en el transcurso del tiempo y eso va a hacer que el reloj en realidad va de una hora distinta. Y eso hay que rentárselo para que... Si yo lo hiciera absolutamente seguro, tendría que ir al manual del Arduino, ver cuánto demora cada una de estas instrucciones y en lugar de poner 1000 tendría que ser 937 y ahí tendría un segundo exacto. ¿Está? Bueno, según un temporizador de luz. ¿Qué es un temporizador de luz? Acá lo vamos a utilizar un nuevo elemento que es un controlador de luces. En realidad el controlador de luces es un relé que está manejado por una señal del Arduino. O sea, la bobina del relé está manejada por un pin del Arduino. Entonces yo tengo un temporizador. Tengo una llave para activar el temporizador. Una vez que la llave está activada, aprieto el botón y seteo la cantidad de tiempo. Que en lugar de ser el segundo es el minuto. ¿Vieron cuando ponen la hora en el reloj? Que ustedes tienen, aprietan el botón, entra en modo configuración, aprietan el otro y empieza a correr. Bueno, esto funciona más o menos lo mismo, el temporizador. Yo programo el temporizador y por el otro lo ejecuto. Si aprieto una tecla, activo la configuración del temporizador. Si aprieto la otra, lo ejecuto. Y tengo además un pulsador que mientras lo tenga apretado va a configurar el tiempo que va a estar el temporizador. Entonces lo que hago es, si aprieto el tiempo lo que va a hacer, mientras que el otro esté apretado, va a ir almacenando los datos. Por la duda va a comunicar por el puerto serie para saber cuánto va a ser, y si fuera que yo lo que tengo apretado es el de ejecución y no el de configuración, lo único que hace es el tiempo que estaba seteado acá, lo espera hasta que termine. ¿Esos datos que los esperan en el monitor? No, los datos no. Fíjate, yo tengo una variable que es el tiempo en el cual este relé va a estar conectado. Inicialmente 0 porque no lo configuré. Si yo quiero configurarlo, ¿qué es lo que hago? Presiono este botón. Entonces tengo con el inicio y apreté el botón de configuración. Entonces después me quedo esperando que apriete el botón para configurar. Y según la cantidad de segundos que yo tenga en el botón apretado, va a ser la cantidad de minutos que va a tener el otro. Entonces me va por el monitor serie diciendo la cantidad de segundos que yo le estoy metiendo. Suelto y una vez que terminé, apago la llave de configuración y
aprieto la cantidad de tiempo que yo seteé acá, la convierto ahora en minutos. O sea, en lugar de darle una demora de 1000, le doy una demora de 60.000 y tengo minutos. Entonces lo hago contar hasta el tiempo que yo confío, hasta, en lugar de hacerlo desde 1 hasta, digo desde 1 hasta la variable esta. Y la demora se lo doy en minuto en lugar de segundo. Entonces la cantidad de segundos que estuvo acá se transforma en el minuto en el temporizador. Entonces vos tenés un temporizador programable. Con la cito for para ejecutar el tiempo que está el temporizador prendido, la cito while para configurar. Y dos decisiones. Bueno, esto es lo que le había hecho. El mismo problema que habíamos resuelto con una operación matemática, ahora lo hacemos con los if. El teclado está conectado como vimos antes, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a usar un ciclo for para ir mandando las otras, y vamos a ir haciendo un if para ver cuál tecla está prendida. Que es la otra manera de hacerlo. Entonces sé qué tecla fue la que apreté utilizando ahora la estructura de for y de if. Bien, y por último vamos a ver algunos ejemplitos de cosas, de algunas aplicaciones. Fíjense, voy a hacer un probador de pilas con el Arduino. Yo tenía la patita analógica que le dio el valor de la tensión. Entonces yo lo que tengo es una pila. En lugar de leer eso voy a leer una pila. Yo tengo el Arduino y acá tengo una pila. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer básicamente? Voy a tomarle la tierra para que sea, y la salida de la pila se la voy a mandar a la señal analógica. Hasta ahí bien. Y después voy a controlar 3 luces que me digan que está bien, que está regular o que está mal. Por lo general, hasta un 10% del valor nominal la pila está bien. O sea que si esta pila es de 1,5 volt, está bien. ¿Hasta qué valor está? Si yo le resto 1,5, este va a ser 1,35. ¿Sí? Entre el 10 y el 30% todavía aguanta, algo mueve. Entonces, entre 1,35 y 1,05 y todavía la pila se puede decir que es una pila. Y por abajo de eso ya a la disposición final en un coso especial. Saben que la pila es un residuo especial, si no se puede tirar en la basura. La ventaja de que en la cooperativa obrera hay unos lugares en los cuales uno va cuando va a hacer el pedido, lo tira y lo llevan a un repositorio seguro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cada una de estas lamparitas se va a prender en función de estas configuraciones. Entonces, ¿qué es lo que hago? Defino una configuración serial, defino el estado de los fines de salida, pongo todas las lamparitas apagadas, leo en A0 y empiezo a preguntar. Básicamente lo voy a hacer con un pulsador, se le voy a agregar a esto un pulsador. Entonces conecto la pila, aprieto el pulsador, lee y en función de qué valor yo tengo me va a prender la lamparita que corresponde, y le mando por comunicación serie para hacer un monitor cuánto es la tensión que tiene la pila. Entonces de esa manera tengo un probador rápido de batería, de pila. Un dado electrónico. Ahora entramos en la parte lúdica. ¿Qué es un dado electrónico? Básicamente es
el display de 7 segmentos que vemos alto y un pulsador para tirar. Hay dos maneras de hacerlo. Yo el número lo puedo utilizar utilizando en la librería matemática. Hay una función que se llama random que me devuelve un número aleatorio, que puede ser cualquiera entre 0 y 1. O lo puedo hacer utilizando la propiedad de que el bicho es mucho más rápido que yo. ¿Qué es lo que pasa? Dijimos que tarda menos de un milisegundo. No alcanzaba a ver eso, está así. Exactamente, aprieto un botón y suelto. Si yo voy contando la cantidad de milisegundos, ¿qué es la cantidad de milisegundos que hice? Entonces lo que hago es eso, ¿no? Mientras que yo aprieto el botón, o sea, si no aprieto el botón no pasa nada. Si aprieto el botón, empieza un ciclo de contar desde 1 hasta 6, ¿no? A la velocidad de milisegundos. Si suelto el botón, va a quedar en algún valor entre 1 y 6. Pero no voy a poder saber dónde quedó. O sea, ¿no? Ninguno de nosotros tiene control sobre el milisegundo. Y en función de eso, en el display me sale el dato. Entonces, con el botoncito y el display, básicamente, si está apretado, cuento a esa velocidad y después muestro por el display de 7 segmentos. ¿Sí? Tengo como respaldo la comunicación serie para tener el historial de juego. Si alguno quiere reclamar. En vez de hacer todos esos sonidos, ¿no? Ponemos la función random y... Que en realidad esto es la única diferencia. La única diferencia es esto. Y en realidad es preferible el botón porque le da al tipo que es un ludópata siempre tener algún tipo de acción es mucho mejor que mirar la computadora, nada más. Pues fíjate que los ludópatas que van a las máquinas del bingo, ¿viste? Si no aprietan el botoncito y además les ponen ruido y luces, cosa que parezca que hacen algo, y es un algoritmo que le está revolviendo un número random. Pero ¿viste la ¿viste? Es la realimentación que se necesita para establecer el vicio. Un sensor de temperatura. Ahora vamos a hacer algunas cosas más. Con un relé. Para darle algo más. Básicamente esto que podría ser el control de temperatura de un equipo de aire acondicionado. El sensor de temperatura es básicamente un dispositivo que me devuelve un valor que es proporcional, o sea, hace el mismo juego que un potenciómetro, me va a dar un valor que está ya directamente calibrado en grados. O sea, el valor entero que me devuelve son grados. Ya está calibrado analógicamente para que me devuelva esa temperatura en grados. Entonces, lo único que hago es defino la temperatura, la comunicación serial y un pin para activar el relé si yo quiero para prender o apagar la calefacción, digamos. Entonces leo el valor analógico, se lo comunico a la computadora y digo, si el valor que yo leí es mayor que el valor que esto debería tener, entonces abro o cierro la llave del relé. Un sensor de estacionamiento. Básicamente este sensor de estacionamiento funciona por... Es ultrasónico el sensor de proximidad. Y lo único que hace es, tiene lo que se llama un emisor y un receptor. ¿Sí? Entonces el emisor lo que hace es, emite un pulso de ultrasonido. Si esto se encuentra este pulso con un objeto, el ultrasonido vuelve y entra por el receptor. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es tener seteo, lo que se llama un dispositivo de salida y un dispositivo de entrada, que son las dos líneas de control, más los 5 volts que tengo que darle al dispositivo. Entonces, emito y recibo. Entonces, cuento el tiempo que pasó entre que emití y que recibí. Solamente que
este dispara y después se cuenta el tiempo que llega. Ese tiempo es proporcional a la distancia, que es lo que se hace acá. Entonces, largo un pulso, cuento el tiempo que tarda y eso es proporcional a la distancia. Directamente ya está la constante puesta, que es 59. Entonces el tiempo dio 59, es la distancia que ustedes tienen. Esa distancia, hay un jueguito que se suele hacer, que es poner 3 LEDs. Lejos, acercándose y muy cerca. Que son los 3 valores, vieron que tienen los sensores de estacionamiento, que tienen un aparatito así grande que tiene un montón más de LED. Pero básicamente es eso, va calibrando la distancia y en función de la distancia ustedes van prendiendo los distintos LED. Y podrían con eso ir controlando el grado de acercamiento. Este es un motor que se llama paso a paso. El motor paso a paso se controla a través de un dispositivo de 4 controles. Tiene una librería particular porque en realidad cada uno de ellos maneja un bobinado del motor y el movimiento se va componiendo en función de la señal eléctrica que le doy a los 4 bobinados. Básicamente lo único que hago es definir el objeto, cuáles son los pines con los cuales controlo el dispositivo y después en función del potenciómetro le voy dando la velocidad. Eso quiere decir que las órdenes de desplazamiento paso a paso va a variar en función del tiempo. A mayor indicación del potenciómetro, que se correspondería con mayor velocidad, lo único que hago es disminuir el tiempo en el cual yo doy las órdenes de avance y por lo tanto la velocidad es cada vez mayor. Bien, ahora el mismo dispositivo anterior yo quiero contar la cantidad de revoluciones que alcanza el motor, y para contar la cantidad de revoluciones lo único que hago es, en realidad no se muestra porque no existe ahí el dispositivo, es si este es el motor, este es su eje, lo que hacemos es poner solidario con el eje un objeto que se desplaza junto con el eje y se le pone lo que se llama un optoacoplador. El optoacoplador básicamente es un LED que emite luz y un LED que recibe, un LED de recepción. En realidad es algo más complejito, es un fototransitor, pero básicamente como se funciona con 2 patitas, yo lo que hago es a este darle 5 volt por acá y acá mandarlo a tierra, y a este le conecto una resistencia a más 5 y esto lo pongo a tierra y esto lo voy leyendo. Yo voy a tener un alto o un bajo en función de que esto esté cortado o no. Cuando recibe luz, este conduce y acá tengo un bajo. Cuando esto interrumpe, esto se abre y acá voy a tener un alto. O sea, yo voy a tener transiciones en función de la cantidad de veces que esto va cortando el haz. ¿Qué funciona de esa manera? Los captores que cuentan las revoluciones de un auto. En realidad es magnético esto en lugar de eléctrico, pero el principio es el mismo. Cada vez que pasa por enfrente, manda un pulso. Entonces la computadora del coche va calculando la velocidad y en función de eso va haciendo las correcciones y demás. Es el mismo circuito que teníamos antes, al cual le agrego eso. O sea que mientras esto está funcionando, yo lo que hago es, en primer lugar, voy viendo qué estado tenía la llave. Cuando cambia de estado, quiere decir que hay un pulso. Fíjense, por cada revolución, fíjense, acá hay una vuelta. ¿Sí?
yo tengo un cambio. Yo voy a detectar dos cambios. Voy a detectar que hay un cambio acá y que hay un cambio acá. Fíjese, lo que hace el programa es detectar si hay un cambio. Entonces, y va contando los cambios. Si esto yo lo hago durante un minuto, yo tengo 2 veces la cantidad de minutos, ¿sí? Porque yo tengo que ver RPM, revoluciones por minuto, o sea, cantidad de vueltas por minuto que da esto. Vamos a suponer que yo no lo quiero hacer tan rápido, no quiero esperar 60 segundos. ¿Qué es lo que hago? Lo hago durante 6 segundos y lo multiplico por 10 el resultado. Pero como cuento por 2, ¿por cuánto lo tendría que multiplicar? Por 5. Entonces, cuento la cantidad de eso durante 6 segundos, lo multiplico por 5 y ahí tengo la cantidad de RPM. Obviamente, acuérdense que yo estoy contando 10 milisegundos. Y yo tengo 60.000 milisegundos en un minuto. 10 me robé por acá y 2 me voy a robar, o sea que el máximo que yo voy a poder leer acá son 3.000 RPM. No lo va a dar ese montón por una tapa, pero un motociclo va a dar 200, 300 revoluciones, pero para que tengan en cuenta cómo yo puedo calcular. Si necesito medir más, y básicamente este 10 se lo voy a tener que sacar. Porque yo cuento 2 flancos en lugar de 1. Si lo quisiera optimizar, tendría que ver solamente este flanco. Ponerle otro if más y decir si la transición es de arriba para abajo, de abajo para arriba antes de contar. Pero para hacerlo más simple, conté los 2 flancos. ¿Está? Bien, gente. Estos son los casi 20 y pico ejemplos que tienen para practicar, para ver que en realidad todo lo que vimos a lo largo del curso que es programación, no se aplica para ver programitas en la computadora, sino que trabajamos con cosas reales los ingenieros. Y esto es lo más parecido que por ahora van a ver del mundo real.